En el amanecer de un nuevo mundo, cuando el sol se alzaba sobre las ruinas de Tenochtitlan, una ciudad que apenas comenzaba a reconstruirse bajo un nuevo nombre, Ciudad de México, el año de 1531 marcaba un punto de inflexión en la historia y en el alma de un continente. La conquista española había traído consigo no solo nuevas estructuras sociales y políticas, sino también una fe diferente, un choque de cosmovisiones que dejaba a muchos en un estado de desorientación espiritual, buscando un ancla en medio de la tempestad cultural. Los antiguos dioses parecían haber sido silenciados, y la nueva religión, aunque ofrecía esperanza, a menudo se percibía como ajena, impuesta. En este crisol de culturas y espíritus, en un tiempo de profunda transformación, y a veces de dolor, un hombre humilde, de corazón sencillo y fe reciente, se convertiría en el testigo de un milagro que cambiaría para siempre el rostro de América y del mundo. Su nombre era Juan Diego Cuauhtlatoatzin, un macehual, un hombre del pueblo, convertido al cristianismo hacía poco tiempo. Su vida transcurría entre el trabajo de la tierra y la búsqueda de la palabra de Dios. Cada sábado, antes de que el sol despuntara por completo, Juan Diego emprendía su camino desde su natal Cuautitlán hacia Tlatelolco, donde escuchaba la homilía y recibía instrucción religiosa. Era el 9 de diciembre de aquel año, y el frío de la madrugada aún cubría la tierra. Mientras caminaba por la base del cerro del Tepeyac, un lugar que para su gente ya tenía un significado sagrado, asociado a la diosa Tonantzin, una sinfonía celestial, una música dulce y armoniosa, detuvo sus pasos. Era como el canto de innumerables pájaros preciosos, de aves que nunca antes había escuchado, una melodía tan hermosa y etérea que parecía venir de otro reino, llenando el aire con una vibración de paz y alegría inefables. La luz que emanaba de la cima del cerro no era la del amanecer, sino un resplandor divino, glorioso, que pintaba el paisaje con colores indescriptibles, superando la luminosidad del mismo sol. Con el corazón palpitante, lleno de asombro y una mezcla de temor reverencial ante lo desconocido y lo sublime, Juan Diego se atrevió a levantar la vista. Fue entonces cuando una voz suave, tierna, que lo llamaba por su nombre, resonó en el aire. Una voz tan personal y cercana que penetró hasta lo más profundo de su ser. «Juanito, Juan Dieguito», dijo esa voz, con una dulzura maternal que lo invitaba a subir. Subió al cerro, atraído por esa llamada irresistible, y allí, entre la luz y la música, encontró a una dama de inigualable belleza, radiante como el sol, vestida con un manto que parecía el cielo estrellado y una túnica del color de la tierra fértil. Su rostro, joven y sereno, irradiaba una compasión infinita y una majestad que inspiraba tanto respeto como confianza. Este primer encuentro, en la quietud de la madrugada, marcó el inicio de una serie de eventos que desafiarían la razón, conmoverían al alma y consolidarían la fe de millones de almas en un continente que buscaba desesperadamente una luz. La presencia de la señora en el Tepeyac se convirtió en el puente entre dos mundos, una promesa de una nueva era de esperanza y reconciliación espiritual. La dama, con una voz que era bálsamo para el alma, le habló en su lengua materna, el náhuatl, una muestra de su profunda conexión y amor por él y por su pueblo. Esta elección del idioma no era trivial, era un gesto de cercanía y reconocimiento que trascendía las barreras culturales impuestas por la conquista. «Sábete y ten entendido, hijo mío el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el Creador de todas las cosas, el Señor del cielo y de la tierra». Estas palabras, pronunciadas con una majestad y ternura inigualables, disiparon cualquier duda o temor en el corazón de Juan Diego, llenándolo de una paz profunda y un entendimiento que trascendía lo terrenal. Para un pueblo que veneraba a un panteón de dioses, la afirmación de un verdaderísimo Dios por quien se vive era una revelación monumental, y la presentación de María como su madre, una figura de amor maternal supremo, ofrecía un consuelo inmenso frente a la dureza de un mundo que a menudo les parecía hostil. La Madre de Dios le reveló su deseo, un anhelo que resonaría en el corazón de la Nueva España y más allá. «Deseo vivamente que se me erija aquí un templo,
para en él mostrar y dar todo mi amor, mi compasión, mi auxilio y mi defensa, pues yo en verdad soy vuestra piadosa madre, tuya, de todos vosotros juntos los que vivís en esta tierra, y de todos los demás amadores míos que a mí se alleguen, y me invoquen y en mí confíen. Allí escucharé sus lamentos, sus penas, y remediaré todas sus miserias, sus necesidades y sus dolores. Esta promesa de un refugio maternal, de un lugar de escucha y consuelo, era precisamente lo que las almas de los indígenas anhelaban. La Virgen María le encomendó una misión de inmensa importancia. Debía ir al obispo, Fray Juan de Zumárraga, para comunicarle su voluntad y su deseo de que se construyera un templo en aquel lugar sagrado. Juan Diego, con el corazón encendido por la divina presencia, prometió cumplir con la encomienda. Bajó del cerro, transformado, y se dirigió a la Ciudad de México, llevando consigo no solo un mensaje, sino la profunda impresión de haber estado ante la Reina del Cielo. Su fe, antes un brote tierno, ahora se afianzaba con la fuerza de un roble milenario. La tarea era monumental para un hombre de su condición social, un humilde indígena en la corte de los recién llegados, pero la luz que había visto y la voz que había escuchado le daban un valor y una determinación inquebrantables. Sabía que no estaba solo en esta misión, que la gracia divina lo acompañaba. Con paso firme y el corazón rebosante de la experiencia divina, Juan Diego llegó a la casa del obispo Zumárraga. Después de esperar pacientemente, superando las barreras impuestas por su humilde condición y la complejidad de la burocracia colonial, finalmente se encontró ante el prelado. Con la sencillez y la humildad que le caracterizaban, relató con detalle y fidelidad todo lo que había visto y escuchado en el cerro del Tepeyac. Transmitió las palabras exactas de la señora, su descripción de su belleza, su identidad como madre del verdadero Dios y su ardiente deseo de un templo en aquel lugar. El obispo, Fray Juan de Zumárraga, un hombre de profunda fe, pero también un intelectual y un estratega en la difícil tarea de la evangelización, escuchó atentamente, pero con una mezcla de escepticismo, prudencia y cautela. Para él, la historia de un humilde indígena que afirmaba haber hablado con la mismísima Madre de Dios, sin testigos y sin una prueba palpable, era difícil de creer sin una confirmación contundente. La diferencia cultural y social entre ellos era abismal, y la responsabilidad del obispo era discernir la verdad de cualquier posible engaño o ilusión. Le pidió a Juan Diego que regresara otro día, dándole a entender que necesitaba tiempo para reflexionar y que, quizás, todo era producto de una mente demasiado impresionable. Desanimado, pero no desesperanzado, Juan Diego regresó al Tepeyac. Allí, la Virgen lo esperaba con su dulzura habitual, su rostro irradiando una comprensión infinita. Con el corazón apesadumbrado y una profunda humildad, Juan Diego le suplicó a la señora que enviara a otro mensajero, alguien más importante, alguien más creíble, alguien que, por su posición social o su conocimiento, pudiera ser escuchado y respetado por el obispo. Señora mía, reina mía, mi muchachita, te ruego encarecidamente que a alguno de los principales, conocido, respetado y estimado, le encargues que lleve tu mensaje para que le crean, le dijo, sintiéndose indigno e incapaz de cumplir con tan alta misión. Su amor por la Virgen era inmenso, pero su percepción de su propia insignificancia en el mundo colonial era aún mayor. Sin embargo, la Virgen, con una sonrisa que iluminó el cerro y el alma de Juan Diego, le respondió con palabras de amor, confianza y una firme reafirmación de su elección. Escucha, hijo mío el más pequeño. Ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad, pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes a que por tu mediación se cumpla mi voluntad. Mucho te ruego, hijo mío, y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Estas palabras, llenas de una sabiduría y un amor maternal que disipaban toda sombra de duda, renovaron el espíritu de Juan Diego. Comprendió que su humildad no era un obstáculo, sino quizás la razón misma de su elección divina. Con el alma reconfortada y una renovada determinación, prometió obedecer, sabiendo que la Madre de Dios lo capacitaba para la misión. Al día siguiente, un domingo, Juan Diego volvió a presentarse ante el obispo Zumárraga, con la esperanza renovada y el mensaje insistente de la Virgen. Esta vez, el obispo lo recibió con más atención,
Pero su escepticismo, aunque disminuido, persistía. Después de escuchar el relato de Juan Diego, el prelado, sintiendo la necesidad de una confirmación irrefutable, le exigió una prueba, un signo innegable que confirmara la autenticidad de sus encuentros con la Madre de Dios. Necesito una señal, hijo mío, una prueba palpable de que es la mismísima Reina del Cielo quien te envía. Algo que convenza a mi corazón y a la razón de todos, le dijo el obispo, con la seriedad que ameritaba la situación. Juan Diego, con la humildad de siempre y una fe inquebrantable, aceptó el desafío y prometió pedirle a la señora la señal que el obispo solicitaba. De regreso en el Tepeyac, la Virgen lo esperaba con su amorosa paciencia. Al conocer la petición del obispo, la señora le dijo a Juan Diego que regresara al día siguiente, lunes, y que ella misma le daría la señal que debía llevar, una señal que disiparía toda sombra de duda. Sin embargo, el destino, o la profunda providencia divina, tenía otros planes que pondrían a prueba la fe y la obediencia de Juan Diego. Cuando regresó a su casa, encontró a su tío, Juan Bernardino, gravemente enfermo, postrado en su lecho y con pocas esperanzas de vida. La enfermedad era implacable, y el temor por la vida de su ser querido invadió el corazón de Juan Diego. Su principal preocupación se volvió su tío moribundo, y la promesa hecha a la Virgen quedó en un segundo plano, ante la urgencia de la vida y la muerte. El lunes y el martes por la mañana, Juan Diego no pudo ir al Tepeyac. Estaba cuidando a su tío, buscando remedios, consuelo y finalmente, un sacerdote que pudiera prepararlo para el viaje final. La angustia lo consumía, y la idea de no cumplir con la Virgen lo afligía profundamente. Finalmente, el martes por la madrugada, al ver que su tío empeoraba y pedía los últimos sacramentos, Juan Diego decidió ir a Tlatelolco para buscar a un sacerdote. Para evitar el encuentro con la Virgen, que sabía lo esperaba en el cerro, Juan Diego intentó rodear el Tepeyac por otro camino, pensando que así podría cumplir con su deber familiar, y luego, con la conciencia tranquila, ir a ver a la señora para explicarle la razón de su ausencia y pedirle perdón. Pero la Madre de Dios, con su amor que todo lo abarca y que conoce los corazones, lo interceptó. Descendió del cerro y salió a su encuentro, preguntándole con dulzura y una mirada llena de compasión. ¿Qué hay, hijo mío, el más pequeño? ¿A dónde vas? ¿Por qué te desvías de tu camino? Juan Diego, avergonzado y con el corazón en la mano, le explicó la grave enfermedad de su tío. Fue entonces cuando la Virgen pronunció las palabras que han consolado a millones a lo largo de los siglos, palabras que son un bálsamo para cualquier alma atribulada y que resuenan con una promesa eterna de protección y amor maternal, un eco divino que atraviesa el tiempo y el espacio. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna cosa te aflija, que no te perturbe tu enfermedad, ni congoja alguna. ¿Acaso la enfermedad de tu tío es grave? No te apures por eso, que ya está bueno. No te dé pena, ni te inquiete lo que le pasó a tu tío. Y así, con una autoridad llena de ternura, la Virgen le aseguró que su tío ya estaba curado. Ahora, permíteme que te invite a una profunda reflexión. En un mundo que a menudo parece incierto y lleno de desafíos, ¿dónde encuentras tú ese refugio? Esa certeza inquebrantable que te sostiene y te guía. ¿Qué voz interior te consuela en los momentos de mayor angustia? Tómate un instante para meditar sobre esto. Me gustaría mucho que compartieras en los comentarios tu respuesta a esta pregunta. Contar tu experiencia no solo enriquecerá a nuestra comunidad, sino que también puede ser una fuente de inspiración y esperanza para muchos otros que buscan esa misma fortaleza espiritual. Tu testimonio, como el de Juan Diego, tiene un valor incalculable. Con el alma aliviada de toda preocupación por su tío y el corazón desbordante de una fe inquebrantable, Juan Diego escuchó con reverencia las instrucciones de la señora para obtener la señal que el obispo Zumárraga había solicitado con tanta insistencia. La Virgen le pidió que subiera a la cumbre del Tepeyac, el mismo lugar donde se habían encontrado por primera vez, donde la música celestial y la luz divina habían marcado el inicio de su sagrada misión. Juan Diego obedeció sin dudar,
a pesar de que su razón le decía que en pleno invierno, en aquella tierra árida y rocosa, era absolutamente imposible encontrar flores y mucho menos rosas. Sin embargo, al llegar a la cima, sus ojos se abrieron con asombro y admiración ante un espectáculo que desafiaba toda lógica natural. Allí, en la roca estéril, florecían rosas de Castilla, frescas, vibrantes y hermosas, cubiertas de un rocío que brillaba como perlas, como si fuera la más exuberante primavera en pleno mes de diciembre. Eran flores que no eran nativas de México, que solo crecían en los jardines de España, y su presencia allí, en aquel tiempo y lugar, era un milagro innegable, un regalo del cielo. Con sumo cuidado y una profunda veneración, Juan Diego cortó las rosas, llenando su tilma con ellas. La tilma, una humilde manta hecha de fibras de maguey, era la prenda de vestir básica de los hombres de su pueblo, un lienzo rústico y áspero, pero que en ese momento se convertía en un receptáculo sagrado. La Virgen misma se acercó y, con sus propias manos inmaculadas, las acomodó primorosamente en su ayate, indicándole con voz suave y firme que no las mostrara a nadie, a absolutamente nadie, hasta que estuviera frente al obispo. «Hijo mío, estas rosas son la señal que llevarás al obispo. Diles de mi parte que con ellas verán mi voluntad y la verdad de mis palabras. Y tú, mi mensajero fiel, sé discreto y no las muestres a nadie hasta que estés en su presencia, para que el milagro se manifieste en el momento justo y con la mayor solemnidad». Con el precioso y misterioso cargamento en su tilma, Juan Diego emprendió el camino de regreso hacia la Ciudad de México, su corazón latiendo con una mezcla de emoción santa, reverencia profunda y una inmensa anticipación. Sabía que llevaba consigo no solo un puñado de flores, sino la prueba tangible de la intervención divina, el milagro que disiparía toda duda, abriría los corazones más escépticos y revelaría la verdad de la Madre de Dios. Al llegar a la casa del obispo, nuevamente tuvo que esperar, mientras la impaciencia y la curiosidad de los sirvientes crecían. Intentaron ver las flores que Juan Diego ocultaba celosamente, pero él se aferró a la tilma, inquebrantable en su fidelidad a la instrucción de la Virgen. Finalmente, fue admitido ante el obispo Zumárraga y los demás acompañantes que esperaban con interés. Con la humildad que siempre le caracterizó, Juan Diego se puso de pie frente a ellos, listo para cumplir con su sagrada y trascendental misión. Fue un momento de profunda expectación, cargado de la tensión entre la incredulidad y la posibilidad de lo divino. Juan Diego, con una voz que, aunque humilde, resonaba con la autoridad de quien ha estado en presencia de lo sagrado, comenzó a relatar su último encuentro con la señora en el Tepeyac. Describió cómo ella le había prometido una señal definitiva para el obispo, una prueba que pondría fin a todas las dudas. Luego, con manos que, aunque temblorosas por la emoción, estaban llenas de una convicción inquebrantable, desató cuidadosamente los nudos de su tilma y la abrió para mostrar las flores. Las rosas de Castilla, frescas, fragantes y vibrantes, cayeron al suelo con una delicadeza asombrosa, esparciendo su perfume en la estancia. Pero lo que ocurrió a continuación fue un prodigio que trascendió la comprensión humana y que marcó un antes y un después en la historia espiritual de un continente. En el rústico tejido de la tilma, ante los ojos atónitos, incrédulos y luego llenos de fe de todos los presentes, apareció milagrosamente la imagen de la Santísima Virgen María. No era una pintura, no era un dibujo, no era una obra de arte humana. Era una impresión perfecta, viva, de la dama que Juan Diego había visto en el cerro. La imagen era de una belleza sublime, con los mismos colores y la misma expresión serena, compasiva y maternal que había cautivado a Juan Diego. El obispo Zumárraga y todos los que estaban en la habitación cayeron de rodillas, conmovidos hasta lo más profundo de su ser por la presencia indudable de lo divino. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y el escepticismo se disolvió por completo ante la evidencia irrefutable de un milagro que no podía ser obra de manos humanas. La tilma de Juan Diego no era solo un lienzo, era un testimonio viviente, un mensaje cifrado del cielo para la tierra, una epifanía para la Nueva España. La noticia de este milagro se extendió con la velocidad de un fuego salvaje por toda la región. En cuestión de años, no siglos,
Millones de indígenas se convirtieron al cristianismo, no por la fuerza de las armas o la imposición, sino por la fuerza del amor, la ternura y la identificación que encontraron en una madre que se les aparecía con rasgos mestizos, vestida con su simbología, identificándose con su sufrimiento y su cultura. La tilma fue llevada en procesión solemne a la primitiva ermita que se construyó rápidamente en el Tepeyac, y más tarde a la majestuosa basílica que hoy la alberga, donde sigue siendo venerada. Pero el milagro de la tilma no termina con su aparición inicial. Continúa desafiando todas las leyes de la ciencia y la naturaleza, convirtiéndola en un objeto de estudio y asombro constantes. El tejido de maguey, una fibra vegetal que debería haberse desintegrado en un lapso de 20 a 40 años a lo sumo, permanece intacto después de casi 5 siglos, sin signos de deterioro, putrefacción o deshilachamiento, y sin ningún tipo de tratamiento o conservante conocido. Los pigmentos de la imagen no son de origen animal, vegetal o mineral conocido. No se han identificado las técnicas de pintura ni los materiales con los que fue creada. La imagen no tiene pinceladas y parece flotar sobre el tejido, cambiando de color y profundidad según la distancia y la luz, un fenómeno que los expertos llaman iridiscencia. Además, se ha descubierto que los ojos de la Virgen reflejan, con una precisión asombrosa y a escala microscópica, las figuras de Juan Diego, del obispo Zumárraga y de otras personas presentes en el momento del milagro, como si fueran fotografías diminutas capturadas en su retina, un fenómeno óptico imposible para una imagen pintada. La temperatura de la tilma se mantiene constante a 36.6 grados Celsius, la misma que un cuerpo humano vivo, sin importar la temperatura ambiente. No ha sido afectada por el humo de las velas, la humedad o el paso implacable del tiempo. Ha resistido un ataque con una bomba en 1921, que devastó el altar y el crucifijo, pero dejó la tilma intacta, apenas con un rasguño en el cristal que la protegía. Incluso se han detectado pulsaciones y sonidos similares a un latido de corazón en la imagen cuando ha sido examinada con equipos científicos. Es un prodigio que sigue siendo estudiado, que desafía la lógica y que continúa asombrando a científicos, historiadores y creyentes por igual, un testimonio palpable de lo sobrenatural en el corazón de lo terrenal. La imagen de la Virgen de Guadalupe es mucho más que una representación. Es un códice vivo, un mensaje que trasciende el tiempo y las culturas, una catequesis visual para dos mundos. Cada detalle en ella está impregnado de un profundo simbolismo, inteligible tanto para los nativos como para los españoles de la época, creando un puente de comprensión y fe. Su manto turquesa, salpicado de estrellas, reproduce con asombrosa precisión la constelación del cielo del solsticio de invierno de 1531 sobre el Tepeyac, un mapa estelar que los sabios indígenas sabían leer e interpretar, y que para los españoles era un signo de la majestuosidad celestial. Este detalle cósmico la sitúa como reina del universo. Su túnica rosada, adornada con motivos florales y vegetales, representa la tierra fértil y la vida, un recordatorio de la conexión de la madre con la creación. Las flores de 4 pétalos, los Nahui-Ollin, eran para los aztecas el símbolo de la plenitud y del movimiento del cosmos, el centro del universo, y su presencia en la túnica de María la identificaba como portadora de la plenitud divina, de la verdadera vida. La Virgen, con su cabeza suavemente inclinada y las manos juntas en señal de oración y profunda humildad, no se presenta como una diosa a ser adorada, sino como una intercesora, una criatura de Dios que nos trae al verdadero Dios, estableciendo una relación de mediación y no de sustitución. El cinto negro que ciñe su cintura, un detalle crucial en la cultura indígena, indica su estado de gravidez, anunciando la inminente llegada de Jesús, el sol de justicia, para los pueblos que vivían en la oscuridad de sus antiguos ritos y creencias, y que ahora verían una nueva luz. El ángel que la sostiene por los pies simboliza la unión de dos mundos, el cielo y la tierra, la cultura indígena y la española, en un abrazo de paz y de una nueva fe que florecería. Este ángel, con sus alas de águila, también puede ser interpretado como Juan Diego mismo, llevando a la Madre de Dios sobre sus hombros. La luna bajo sus pies, un símbolo de gran importancia en las culturas mesoamericanas, representa la victoria sobre la oscuridad.
la idolatría y las antiguas deidades lunares, mostrando a María como superior a ellas. Ella se erige como la mujer fuerte del Apocalipsis, la que pisa la luna y está vestida del sol, un signo inequívoco de su poder y su misión divina. Cada color, cada pliegue de su vestimenta, cada elemento de su figura, habla un lenguaje universal de amor, protección, esperanza y una profunda reverencia. La aparición de la Virgen de Guadalupe no fue solo un evento religioso, fue un acto de profunda inculturación, donde la fe cristiana se presentó de una manera que resonaba con la cosmovisión indígena, respetando su identidad, su dignidad y sus tradiciones más arraigadas. Ella no vino a destruir, sino a transformar, a construir puentes donde antes había abismos de incomprensión y conflicto. Su mensaje fue claro: no tengo nada más que darte, sino mi amor y mi compasión. Un amor que se manifestaba en una forma accesible y comprensible para todos. Y ese mensaje sigue vivo, palpitante, en cada corazón que la invoca, un recordatorio constante de la ternura divina. La devoción a Nuestra Señora de Guadalupe se ha extendido por todos los rincones del mundo, trascendiendo fronteras geográficas y culturales, convirtiéndose en un faro de esperanza y fe para millones de personas. Es la patrona de las Américas, un título que honra su papel fundamental no solo en la evangelización del continente, sino también en la conformación de su identidad espiritual y cultural. Su manto ha cobijado a generaciones, y su imagen ha sido un símbolo de resistencia, consuelo y unidad. A lo largo de los siglos, innumerables testimonios de milagros y de su poderosa intercesión han sido registrados, desde curaciones inexplicables de enfermedades terminales hasta conversiones profundas de vidas descarriadas, pasando por el consuelo en los momentos más oscuros de la vida, la protección en desastres naturales y la guía en decisiones cruciales. Su presencia maternal ha sido un refugio constante para aquellos que sufren, para los desamparados, para los migrantes que buscan un nuevo hogar, para los que buscan un sentido y una dirección en su existencia. La Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, se ha convertido en uno de los santuarios marianos más visitados del mundo, un epicentro de peregrinación donde la fe se palpa en el aire, donde las oraciones se elevan sin cesar y donde la presencia de la Morenita es casi tangible, un lugar de encuentro entre lo humano y lo divino. Peregrinos de todas partes del globo llegan para postrarse ante su imagen, para agradecerle los favores recibidos, para pedirle su auxilio en momentos de necesidad y para renovar su compromiso con Dios bajo su amparo. La historia de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe es una narración de amor divino que se manifiesta en lo humano, un recordatorio de que Dios elige a los humildes, a los pequeños, a los que el mundo considera insignificantes, para realizar sus más grandes y trascendentales obras. Es una lección de confianza absoluta, de obediencia a la voluntad divina y de la fuerza transformadora de la fe más sencilla. La Virgen no solo trajo un mensaje de salvación, sino que también sembró las semillas de una nueva civilización, una civilización de amor, de respeto por la vida, de dignidad para todos los pueblos. Su aparición fue un bálsamo para un pueblo oprimido y desorientado, una promesa de que no estaban solos, de que tenían una Madre Celestial que los amaba incondicionalmente y los protegía bajo su manto sagrado. Este milagro, real y palpable, sigue siendo hoy una fuente inagotable de inspiración, un llamado a vivir con fe, esperanza y caridad, confiando siempre en la intercesión poderosa y amorosa de la Madre de Dios. Su legado es un testimonio perenne de que el amor de Dios no tiene límites y se manifiesta de las maneras más inesperadas y maravillosas. El testimonio de Nuestra Señora de Guadalupe, el milagro real que se manifestó en una tilma humilde y en el corazón de un sencillo mensajero, nos invita hoy, más que nunca, a abrir nuestros propios corazones a la maravilla de lo divino que se entrelaza con lo cotidiano. Nos recuerda con una dulzura inmensa que la fe no es solo una creencia abstracta, sino una experiencia viva, un encuentro personal y transformador con el amor de Dios, mediado por la ternura de su Madre. La historia de Juan Diego es, en esencia, la historia de cada uno de nosotros, llamados a ser mensajeros de esperanza, de amor y de paz en nuestro propio tiempo y espacio, en nuestras comunidades y familias. Su obediencia incondicional, su humildad profunda y su confianza inquebrantable
nos muestran el camino hacia una vida plena de significado y propósito. La imagen de la morenita, con su mirada serena y sus manos unidas en oración, nos susurra al alma la misma promesa que le hizo a Juan Diego en aquel cerro sagrado. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? Es una invitación constante a dejar a un lado nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestras ansiedades y a refugiarnos en su regazo maternal, donde encontramos consuelo y fortaleza para enfrentar cualquier adversidad. Es un llamado a la unidad entre los pueblos, a la paz en un mundo a menudo dividido, a la comprensión y el respeto mutuo. Que este relato de un milagro tan extraordinario y duradero fortalezca tu fe, renueve tu esperanza y te impulse a compartir la belleza y el poder de esta historia con quienes te rodean, para que más almas puedan conocer este amor incondicional. Si este mensaje ha resonado en tu corazón y te ha ofrecido un momento de paz y reflexión profunda, te animo de todo corazón a que consideres darle un me gusta a este video y a suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo juntos más historias que nutran el alma, iluminen el espíritu y nos acerquen a lo trascendente. Que la bendición y el amparo de Nuestra Señora de Guadalupe te acompañen siempre, iluminando tu camino, protegiéndote de todo mal y llenando tu vida de su amor incondicional y su paz. Permanece atento a nuestras próximas publicaciones, donde exploraremos otros misterios de la fe que tocan el alma y transforman vidas, recordándonos la constante presencia de lo divino en nuestro mundo.